¿Cómo te quedas si te digo que todo lo que te han enseñado sobre trading está mal? Ponte en situación. Imagínate que llegas al gráfico, te sientas, lo ves y dices, ¡buah! Esto va a subir 100%. Y entonces tú pues simplemente metes tu compra con el stop loss por debajo de la zona donde has aprendido. Y el precio lo que hace es ir directamente a esa zona y luego dar todo el movimiento que esperabas. Y tú cabreado, dices, esto es una mierda, esto no funciona, los mercados están manipulados y todo ese tipo de cosas que decimos absolutamente todo el mundo. Y decimos, va, esto del trading es una estafa. Pero no es una estafa y no es mala suerte. A veces sí, pero la mayoría de veces no. Cuando estamos empezando no entendemos el concepto más importante y el concepto que mueve los mercados. Y es el concepto de la liquidez. Así que quédate y prepárate porque voy a cambiar completamente tu forma de ver el trading y te voy a hacer ver cómo los soportes, las resistencias, las líneas de tendencia, la estructura de mercado son simplemente herramientas que la gente que mueve el mercado, el smart money, las grandes instituciones, simplemente utilizan para sacar stop loss para poder posicionarse manipulando a todo el mundo que no tiene conocimiento. Cuando empezamos en trading y buscamos algo por internet, lo primero que aparece es esto de aquí. Soporte, resistencia, una zona donde el precio ha tocado muchas veces un soporte, una zona donde ha tocado muchas veces y ha caído es una resistencia, y básicamente esto. Y cuando rompemos, pues vamos a poder seguir subiendo, el precio lo va a utilizar como resistencia y así. Y lo siguiente que nos enseñan siempre es la estructura de mercado. Bueno, pues estamos haciendo máximos, mínimos, máximos más altos, mínimos más altos, entonces estamos alcistas, entonces vamos a poder, pues eso, poder operar a favor de la tendencia y ya está. ¿Vale? Entonces, estas son las dos primeras piezas que siempre se enseñan cuando empezamos a tradear. Pero lo más importante en el trading, en realidad, es la liquidez. La liquidez como concepto. Es decir, donde se ponen las órdenes de compra y venta. Y para esto vamos a ir a TradingView y os voy a enseñar un poquito el razonamiento de todo esto, ¿vale? El vídeo de hoy básicamente está orientado a la gente que quiera empezar en el trading desde cero, ¿vale? Voy a hacer, creo que va a ser una serie de vídeos, a lo mejor lo meto todo en uno, pero seguramente no, porque serían 20 horas de vídeo. Entonces, voy a hacer una serie de vídeos analizando o explicando los conceptos básicos de trading o las cosas básicas que tienes que saber para aprender sobre los mercados, ¿vale? Entonces, vamos a empezar entendiendo la liquidez y por qué se mueven los mercados, porque es la parte más importante que es la pieza fundamental sobre la que tenéis que construir todo. No hay nada que podáis hacer si no entendéis básicamente esto, ¿vale? Vamos a empezar básicamente por las órdenes de compra y las órdenes de venta, ¿vale? Imaginaos que tenéis esto de aquí, esto es una compra y esto de aquí pues sería una venta, ¿vale? Vamos a ponerlas por aquí y parece súper sencillo y súper simple y una tontería lo que os voy a contar, pero esto es la pieza fundamental de todo el trading, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenemos un mercado que está así, ¿vale? Simplemente va subiendo y de repente pues queréis posicionaros, ¿vale? Vamos a poner en una compra aquí. Básicamente entráis aquí y ponéis el stop loss por debajo del último mínimo, ¿vale? Entonces, el stop loss sería voy a hacer explicaciones un poco más básicas porque a lo mejor entráis aquí gente que no sabéis nada. Entonces, el stop loss sería pues la zona donde si el precio cae de aquí, se nos invalida el trade y se nos cierra, ¿vale? Se nos cierra. Eso es súper importante porque pensad que nosotros estamos comprando aquí, ¿vale? Y estamos diciendo que va a subir y vamos a vender más arriba, ¿vale? Es decir, nosotros compramos en 100, vendemos en 105, pues estaríamos sacando pues esos $5. No exactamente así, porque luego está apalancado y ganas en función de lo que tú arriesgues, pero como el precio ha subido y tú vendes más arriba, ganas dinero. El stop loss será una orden de venta, pero más abajo, ¿vale? Es decir, vendes por aquí porque me he equivocado en mi idea y voy a perder, ¿vale? Entonces, simplemente es para mitigar pérdidas. Entonces, pensad en lo que os he dicho. Nosotros estamos comprando aquí y si el precio cae a esta zona de aquí, es decir, donde tenemos nuestros stop loss, lo que va a pasar es que se va a ejecutar una orden de venta. Madre mía, me vais a ver haciendo así con el brazo porque he ido hoy al gimnasio
He hecho espalda como toda la semana y no sé qué ha pasado hoy. He empezado la definición y tengo una... O sea, se me está cargando el bíceps, increíble. Pero bueno, así le quitamos un poco el tono robot a esto de explicación, ¿vale? Entonces... ¡Oh, qué dolor! Entonces pensad que tenemos un stop loss por aquí que va a ser, como os he dicho, una orden de venta, ¿vale? Y esto es súper importante porque pensad que, vale, vosotros si queréis entrar, la mayoría supongo que entréis a trading, en Forex, que son pares de divisa, es más complicado de entender, pero imaginaos que estáis invirtiendo en una criptomoneda o que estáis invirtiendo en una acción, ¿vale? Entonces, imaginaos vosotros que queréis comprar acciones de Google que no sé a qué precio están. Imaginaos que están a $200. Ni puta idea. Si alguien sabe el precio, pues que no se me tire al cuello. Pero imaginaos que queréis comprar acciones de Google. Entonces vosotros vais con vuestros $200, pongamos que cuesta eso, y compráis una acción. ¿Vale? Perfecto. Compráis una acción, $200, no pasa nada en el mercado porque es un mercado con mucho dinero, que mueve mucho dinero, entonces vuestros $200 son una mierda. Pero imaginaos que viene Warren Buffett, ahora mismo no, porque ya se ha retirado, pero bueno, venía el año pasado con su fondo de inversión o viendo un gran fondo de inversión y quiere comprar acciones de Google. El problema de las acciones de Google es que ellos a lo mejor no quieren meter 200 pavos, sino que quieren meter 2.000 millones de pavos. Seguramente demasiado. 200 millones de pavos, ¿vale? Ellos no hay suficiente, o sea, para que al final en un mercado, tú vas al supermercado, alguien te tiene que vender algo para tú poder comprarlo. En trading pasa exactamente lo mismo. Si alguien te está vendiendo algo, o tú estás comprando algo, es porque otra persona te lo está vendiendo. Cuando tú quieres comprar una acción, eso seguramente va a estar disponible en el mercado. El problema es cuando quieres comprar un número ingente de acciones. Entonces, la gente que tiene mucho dinero, las grandes instituciones, necesitan que otra gente les venda esas acciones o esas posiciones en el euro, en cripto, lo que sea. Necesita que otra gente les venda. Entonces, ¿dónde va a haber muchas órdenes de venta o dónde va a haber muchas ventas? Si saltamos el stop loss de la gente que tiene poco dinero, es decir, en esta zona de aquí. En esta zona de aquí, como la mayoría de la gente que está comenzando, o la mayoría de la gente que sigue los libros tradicionales de trading, va a tener su stop loss aquí, va a haber muchas órdenes de venta acumuladas. Entonces el precio, normalmente lo que va a hacer, va a ser venir aquí, sacar esta zona, y con todas estas órdenes de venta que hay aquí, donde está saliendo la gente que ha entrado aquí arriba, va a poder comprar la gente que tenga mucho dinero o que quiera entrar con mucho dinero. ¿Vale? Entonces, aquí es donde vamos a tener va a haber liquidez, ¿vale? Esto sería el concepto de liquidez que necesitamos para que alguien compre, otro tiene que vender. Entonces, las grandes instituciones o el mercado siempre se va a mover intentando generar esa liquidez para que se pueda posicionar las grandes instituciones, los bancos y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, por eso, los libros de trading generales son algo tan incierto porque te está diciendo dónde va a estar la mayoría de la liquidez. ¿Vale? Vamos a ver, o sea, en una orden de venta sería lo mismo, ¿vale? Simplemente estamos vendiendo aquí, si cae es como que compramos más abajo y esto es lo mismo, compramos más arriba saltándonos la pérdida, ¿vale? Los take profits son lo mismo, si llega hasta aquí también hay liquidez en orden de venta, entonces también puede subir el precio y que la gente que quiere vender pues aproveche en esta zona de aquí, o la gente que quiere comprar aproveche en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces siempre lo tenéis que entender así, que un stop loss no es un ente imaginario, sino es una venta en el mercado o una compra. Eso va a permitir que otra gente se posicione. Entonces, el trading se basa sobre todo en encontrar dónde está el stop loss de la gente. Cuando entendáis eso, el trading va a cambiar para siempre. Porque es el concepto más importante de los mercados. Los mercados se tienen que mover de forma eficiente. Y para que la gente que controla los mercados pueda estar posicionada, tiene que hacer que la gente que no tiene mucha idea salga de sus posiciones vendiendo o comprando y permitiendo a esa gente que tiene dinero posicionarse en la zona que quieran. ¿Vale? Entonces, ¿qué pensáis que va a pasar? Imaginaos que tenemos aquí el precio, que simplemente viene aquí, toca, cae, vuelve a subir, vuelve a tocar aquí, cae, de nuevo aquí, cae, intenta romper y vuelve a caer. Vale, ¿qué pensáis que va a pasar aquí?
que esto de aquí es una zona que llamamos resistencia, perdón. Una zona de resistencia, porque tocamos, caemos, tocamos, caemos, tocamos, caemos, tocamos, caemos. Entonces, ¿qué nos dice un libro clásico de trading? Un libro clásico de trading lo que nos dice es que cada vez que toquemos esta resistencia, el precio va a caer. Entonces, tocamos resistencia, podemos vender, stop loss por encima de la resistencia. Aquí lo mismo, tocamos resistencia, podemos vender, stop loss por encima de la resistencia. Tocamos resistencia, volvemos a caer, entonces podemos poner nuestros stop loss por encima de la resistencia, porque si rompemos la resistencia quiere decir que el precio está alcista, entonces pues ya no tendría sentido estar dentro. Y en este cuarto ejemplo es lo mismo. ¿Vale? Entonces, todo esto de aquí, ¿qué es? Stop loss. Tenemos muchos stop loss por encima de nuestra resistencia. En esta zona de aquí tenemos una cantidad ingente de stop loss. Entonces, un mercado eficiente lo que va a hacer, a ver, ya sabéis que, os hago una aclaración, no os voy a vender que vais a ganar el 100% de los trades, los mercados son impredecibles, hay una aleatoriedad detrás, pero hay ciertas herramientas para poder navegarlo de la forma más óptima posible. Entonces, tenemos mucha liquidez por aquí. Imaginaos una persona que quiera vender sus posiciones, ¿vale? Alguien ha comprado acciones y quiere vender posiciones. Muchas posiciones. Es una ballena, tiene muchísimo dinero. Es Warren Buffett queriendo salir de su inversión en Google, creo que invirtió el año pasado, quiere salir de su inversión en Google y ¿qué necesita para vender? Que haya muchos compradores. Lo que os he comentado en el caso anterior es un stop loss en una venta no es más que una orden de compra. Es decir, vale, yo estoy vendiendo, si cae aquí me compran más abajo, si sube, cómprame más arriba porque me he equivocado en la operación, en mi análisis, y sácame para mitigar la pérdida. Entonces, justo por encima de nuestra resistencia va a haber muchas órdenes de compra, que es justo lo que necesita la persona con muchas posiciones para poder salirse, porque ellos necesitan venderle a alguien. Entonces el mercado, lo más probable aquí es que venga a esta zona, liquide todos estos stops, es decir, donde hay mucha liquidez. Vamos a hablar de liquidez siempre como órdenes de compra y venta. Venga aquí donde hay muchísima liquidez y el precio simplemente ya a partir de ahí caiga. Y es básicamente esto, porque aquí ya hemos emparejado órdenes, los vendedores que teníamos por aquí se salen con órdenes de compra y los vendedores que querían salirse del mercado pueden aprovechar toda esta zona con muchas órdenes de compra para poder deshacerse de sus posiciones. Entonces estamos emparejando estas posiciones, estamos aprovechando la liquidez del mercado para deshacernos de nuestras posiciones y luego ya caer a partir de ahí. Por eso es súper importante la liquidez. ¿Vale? Y esto sería el caso de un soporte de resistencia, el caso sería similar para los soportes, ¿vale? Hemos visto ya una estructura de mercado simple, hemos visto soportes y resistencias. Vamos a utilizar el último concepto que creo que es importante y luego nos vamos a ir a gráficos, ¿vale? Esto es una introducción para que entendáis. Yo recuerdo cuando vi esto que me cambió un poco la vida en trading. Entonces, es un concepto que si lo procesáis bien vais a entender mucho mejor cómo funciona y por qué muchas veces entráis en un trade, os saca y luego ya el precio va a vuestra zona. Y muchas veces es simplemente por esto, porque sois liquidez y el smart money, los inversores inteligentes, las grandes posiciones, las grandes ballenas, pues tienen que entrar de alguna forma. ¿Vale? Y vamos a hacer un último ejemplo. Tenemos un mercado así, que es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Pero no tan así porque fijaos que lo he hecho aposta, porque tenemos aquí todos estos mínimos. Bueno, vamos a hacerlo con una línea de tendencia. Todos estos mínimos son paralelos, ¿vale? Es decir, esto lo que se llamaría una línea de tendencia, un soporte, pero inclinado, es una línea de tendencia. ¿Vale? Y en los libros de trading típicos, voy a buscarlo directamente aquí rápido, de tendencia trading. Vale, fijaos esto aquí, lo que se enseña: compra, venta, compra, venta, compra, venta, compra. Vale, esto es básicamente el concepto básico que os enseñan siempre. Este link de aquí, esto de aquí. Cuando rompemos va a subir, ¿vale? El problema de esto es que es lo que os estoy diciendo, que es una forma de atrapar a la gente que no tiene mucho conocimiento. Porque de nuevo vamos al caso de un inversor que quiere comprar, ¿vale? Quiere comprar, tiene mucho dinero
Así que necesita que haya muchas órdenes de venta para el poder comprar a esa gente que está vendiendo. Los libros de texto o los libros de trading nos dicen que aquí compramos, aquí compramos, aquí compramos, aquí compramos. Entonces, si estamos comprando, ¿qué está pasando? Stop loss por debajo. ¿Vale? Voy a hacerlo más o menos así facilito. Luego, por aquí, stop loss por debajo. Por aquí, stop loss por debajo. Por aquí, stop loss por debajo. ¿Vale? Entonces, el mercado aquí, ¿qué pasa? Que tenemos una cantidad de liquidez por aquí, es decir, de órdenes de venta, porque tenemos compras, tenemos una cantidad de liquidez por aquí increíble. Entonces, tenemos mucho retail que simplemente cada vez que ha tocado la línea de tendencia ha comprado. El problema de esto, que como sabemos, nuestro inversor quiere comprar, entonces necesita las órdenes de venta. Entonces, lo más probable que haga el mercado aquí es venir, echar a toda esta gente, es decir, ejecutar sus órdenes de venta, y cuando ya este inversor inteligente, esta persona con mucho dinero, esta ballena, esta gran institución, esté posicionado en el mercado, ya el mercado va a romper al alza y dar el movimiento que puede ser que estaba esperando todo el mundo. ¿Vale? Entonces, fijaos aquí que además estamos atrapando al retail por dos maneras, porque además, como os he enseñado aquí, tenemos muchas órdenes de venta, pero fijaos, en este ejemplito de aquí tenemos línea de tendencia, tocamos, caemos, tocamos, caemos, tocamos, caemos. Lo que se enseña es, cuando rompemos la línea de tendencia, el precio va a subir, ¿vale? Entonces, tenemos aquí muchísimos inversores que han comprado cada vez que tocábamos la línea de tendencia, y esos ya han salido en pérdidas. Pero cuando hemos roto, hay muchos inversores que van a entrar aquí con el stop loss pensando que, pues bueno, hemos roto la línea de tendencia, entonces vamos a subir. Entonces, a la vez, hemos generado liquidez por la parte de arriba. Es decir, este tipo de movimiento engaña tanto a compradores como a vendedores, genera muchísima liquidez. Entonces, el mercado se mueve por todo el rato manipulaciones, expansiones, manipulaciones, expansiones. Si no veis una manipulación, una toma de liquidez en algún punto, lo más probable es que vosotros vayáis a hacer esta liquidez, porque el precio siempre necesita generar esta liquidez para que el smart money, las grandes instituciones, se posicionen aquí y para que el retail no gane, para que no ganéis. Los mercados están diseñados para que el dinero pase de la gente que no sabe a la gente que sabe. Los mercados son muy eficientes, necesita generar liquidez, necesita que haya esas órdenes de compra y venta y necesita generar ese sentimiento en el retail. Te recuerdo que si te está gustando el vídeo, te puedes suscribir para no perderte ninguno de todos los vídeos que subo cada semana. Siempre, todos los domingos, un recap semanal y cada semana un vídeo educacional para que te conviertas en un maestro en el trading. Y ahora vamos a seguir con el vídeo. Ya ahora vamos al mercado a ver un poco ejemplos. Vamos a empezar por soportes y resistencias, que creo que va a ser lo más sencillo de ver. Vale, fijaos que tenemos aquí un par de toques en esta zona y el precio hace el amago de romper la baja. Entonces, mucha gente aquí puede pensar que estamos rompiendo a la baja una resistencia, pero lo único que estamos haciendo es todo el mundo que entrase por aquí, que tuviese stop loss por debajo de la resistencia, pues se va fuera, los echamos. Aquí la gente vende pensando que el mercado ha roto una resistencia y va a empezar a caer, y lo único que tenemos es pues el smart money, las grandes instituciones posicionándose aquí y comprando. Entonces, ellos compran por debajo de la resistencia y entonces ya pueden ir subidos en el movimiento, ¿vale? Fijaos cómo hemos roto una resistencia, o un soporte, perdón, que he dicho resistencia pero es soporte porque no impulsa hacia el alza. Pero lo único que estamos haciendo pues es eso, tomar toda esta liquidez que teníamos por debajo de estos mínimos y básicamente pues desde ahí ya expandimos, ¿vale? La liquidez siempre se suele encontrar en máximos, mínimos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Luego fijaos esto de aquí, tenemos un toque a esta zona, otro toque más, entonces la gente puede pensar que tenemos aquí una resistencia, ¿vale? Entonces cuando venimos aquí, el precio hace el amago de rompernos la resistencia, entonces mucha gente va a pensar que estamos rompiendo esta zona de aquí y va a comprar pensando que esta resistencia se va a convertir ahora en un soporte, o bien mucha gente va a tener el stop loss simplemente por encima de esta zona. Entonces, el precio lo único que está haciendo es ejecutar las órdenes de compra que tenemos por aquí encima de esta resistencia, porque son stop loss de gente que ha vendido en la resistencia. Y una vez ejecuta estas órdenes de compra,
es decir, el Smart Money ha podido vender aquí emparejando sus órdenes con las órdenes de compra, pues el precio ya cae directamente con mucha fuerza, ¿vale? Entonces, fijaos, pues básicamente podemos ir un poquito por aquí y fijaos cómo tenemos aquí un ejemplo más claro aún. Tenemos un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Entonces, esto es claramente una resistencia que está haciendo que el precio no suba. ¿Vale? Entonces, cada vez que el precio toca esta zona, la gente vende poniendo el stop loss por encima de la resistencia. Entonces tenemos muchísima liquidez justo por encima, es decir, muchísimas órdenes de compra. A la vez, cuando rompemos esta resistencia, mucha gente entra en compras aquí poniendo el stop loss pues por debajo del soporte mismamente, pensando que eso, ahora esta resistencia se va a convertir en un soporte y que el precio va a subir desde aquí. Entonces, estamos ejecutando todas estas órdenes de compra que teníamos por encima y a la vez estamos creando nuevas órdenes de venta, ¿vale? Es decir, estamos generando liquidez para que cuando caiga el precio, pues las grandes instituciones también puedan soltar sus ventas de esta zona de aquí. Bueno, entonces fijaos cómo manipulamos esto de aquí, hacemos ver que el precio va a subir y lo único que estamos haciendo es emparejar órdenes y caer con muchísima fuerza desde ahí, ¿vale? Siempre cada movimiento viene precedido de una manipulación. Vamos ahora al oro y vamos a ver un pequeño ejemplo de una trendline, ¿vale? Porque fijaos que el precio pues va tocando siempre esta zona de aquí y luego ya se vuelve mucho más vertical este movimiento y va simplemente respetando pues esta línea de tendencia, ¿vale? La línea de tendencia más o menos es así, ¿vale? No tienen por qué ser súper exactas, ¿vale? Pero fijaos que lo único que estamos teniendo por aquí es pues cada vez que tocamos esta zona, compras. Voy a poner esto un poquito más bonito y más pequeñito, ¿vale? También compramos aquí, también compramos cuando tocamos aquí y fijaos que tenemos, básicamente, cada vez que vamos retesteando esto en un gráfico horario, se ve mucho mejor, porque fijaos que el precio siempre va como volviendo a esta zona y va respetando esta zona y va subiendo desde ahí. Entonces, lo único que tenemos es que cada vez que el precio va tocando esta zona, va rebotando. Entonces, el retail piensa que cada vez que toca esto es una señal de compra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que se está generando muchísima liquidez, muchísimas órdenes de venta por esta zona de aquí. Y además hay mucha gente que va apalancada. Entonces, lo más probable es que el precio desde aquí caiga para sacar toda la liquidez que tenemos justo por debajo. Y fijaos cómo el precio se ventila toda la línea de tendencia. Y ya desde ahí el precio vuelve a rebotar, no termina de irse a TH, pero fijaos que simplemente ha sacado toda la línea de tendencia porque había mucha gente que tenía sus stop loss en esta zona de aquí, pensaba que el precio estaba pues alcista y que esto iba a aguantar y básicamente aquí tuvimos otro toque más, fijaos que rechazo, que es otra compra más y luego ya el precio cayó con mucha fuerza emparejando todas las órdenes de venta de aquí con gente que pues quería volver a posicionarse en el oro, entonces aprovechando que esta gente vendía, el Smart Money y las instituciones se podían posicionar en compra desde precios mucho más baratos que si hubiesen comprado pues aquí. Y la estructura de mercado, otra de esas cosas que el precio pues suele respetar según nos dicen los libros de trading. Normalmente lo que tenemos es que si el precio está alcista, pues mínimo, máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, máximo mayor, mínimo mayor y así, ¿no? Cuando estamos bajistas lo mismo, mínimos más altos, bajo, mínimo, bajo, un máximo más bajo, un mínimo más bajo, ¿vale? Es decir, estamos en una tendencia pues claramente alcista. Pero fijaos que tenemos mínimo, máximo, mínimo más bajo, pero aquí tenemos un máximo más alto. Es decir, podemos pensar que la estructura se ha roto porque ahora estamos cambiando un poco la tendencia, ¿no? Fijaos esto de aquí, que básicamente tenemos una rotura en la estructura porque hemos tenido pues que el precio ha subido por encima de este máximo. Sin embargo, como os dije antes, quien siga la estructura de mercado así sin cuestionarse nada, lo que va a tener es que va a ir poniendo su stop loss por encima del anterior máximo. Y aunque esto puede funcionar más o menos bien, lo único que está haciendo aquí es generar muchas órdenes de venta en muchas órdenes de compra, perdón, porque estamos en ventas, en este máximo de aquí. Entonces el precio va a venir aquí,
va a emparejar sus posiciones, porque aquí mucha gente está comprando para salirse de sus shorts, y aquí mucha gente va a aprovechar en las compras de estas personas para vender y poder sumarse a esta tendencia bajista. Y ahí es cuando el precio va a caer realmente. Es cuando vamos a tener ese movimiento. No hemos tenido una rotura en la estructura, sino que simplemente hemos tenido una toma de liquidez en esta zona de aquí para que el Smart Money y las instituciones se puedan posicionar y de ahí seguir cayendo con bastante fuerza. Entonces, la estructura de mercado es algo que no es una ciencia cierta y que vais a tener que ir pues aprendiendo a identificar la liquidez poco a poco, ¿vale? Haré un vídeo más en detalle de la estructura de mercado porque me parece un tema que sí se merece un vídeo entero, pero fijaos que esto básicamente pues es súper importante, ¿vale? Y vamos a ver el gráfico semanal del euro, que aquí vamos a encontrar varias cosas, ¿vale? Fijaos que voy a coger un gráfico así y vamos a empezar a ver conceptos porque va a ser bastante más útil. Todos podéis ir a cualquier gráfico y lo que os recomiendo es que os vayáis a cualquier gráfico y empecéis a mirar cosas como esta, ¿vale? Fijaos que el precio tiene, pues, bueno, esta tendencia por aquí, está entre una línea de tendencia bajista, ¿vale? Y luego tenemos también este soporte por aquí, vamos tocando, vamos expandiendo todo el rato, ¿vale? Sería más bien esto de aquí. Y fijaos cómo tenemos que el precio cae por debajo de este soporte, haciendo entender a la gente que vamos a seguir cayendo y también liquidando a toda la gente que tenía el stop loss pues por debajo de este soporte. Esto sobre todo en estas altas temporalidades es sobre todo para gente que para inversores más institucionales o para gente que, bueno, tiene su dinero en euros, lo quiere pasar a dólares o lo que sea, ¿vale? Entonces, todo el mundo ya cuando se rompe esto por aquí, piensa que el precio lo que va a hacer es seguir cayendo. Y fijaos que ha hecho lo mismo por arriba. Teníamos esta resistencia, manipula por arriba, hace creer a todo el mundo que vamos a seguir subiendo. Entonces, entra muchísima gente por aquí, poniendo el stop loss por debajo de la resistencia o por debajo del soporte, donde quieran. Además también se carga todo el mundo que tenía el stop loss por encima. Y una vez se carga a todo el mundo que tenía el stop loss por encima y una vez que crea toda esta liquidez porque hace pensar a la gente que vamos a subir, entonces la gente entra en compras con órdenes de venta por debajo de esto. Una vez que induce todo eso, manipula por la parte de abajo, es decir, hace lo mismo, hace creer a todo el mundo que vamos a caer. Entonces la gente entra en short con stop loss por encima pues de la resistencia y lo mismo que he dicho, pues todo el mundo que tenía aquí sus compras, sus stop loss están por debajo, también los echa y una vez ha manipulado a ambos lados, simplemente ya da este movimiento de aquí, rompe esta línea de tendencia y luego ya tenemos ese movimiento que fijaos que simplemente tenemos la línea de tendencia, venimos, rompemos la línea de tendencia por arriba, todo el mundo piensa que vamos a seguir subiendo y ya luego cuando tenemos este movimiento de aquí, ¿vale? Fijaos que una línea de tendencia simplemente de libro, tenemos una manipulación por la parte de arriba y luego una manipulación por la parte de abajo, es decir, ninguno de los traders que esté dentro de esta zona va a quedar vivo porque el precio va a encargarse de echarle de sus posiciones y generar esa liquidez en el mercado, ¿vale? Luego aquí tenemos pues, una acumulación, las acumulaciones las veremos en el siguiente vídeo, que es un patrón bastante interesante, ¿vale? Pero fijaos también en esta zonita de por aquí, cuando el precio empieza a caer, que tenemos aquí 3 toques, luego aquí otro cuarto, otro quinto. Fijaos que todo esto sería un poco resistencia, ¿vale? La gente esto lo va a ver como resistencia, vamos a ponerlo de color morado, por ejemplo. ¿Vale? Todo esto la gente lo vería como resistencia. Y vamos a fijarnos al gráfico diario, ¿vale? Fijaos que llegamos a esta zona y tenemos un rechazo, otro rechazo, el precio cae desde ahí, otro rechazo. Entonces, fijaos que tenemos muchísimo rechazo en el gráfico diario, ¿vale? Entonces, se está generando mucha liquidez por encima de esta resistencia de aquí, ¿vale? La que os he marcado antes. Y fijaos cómo el precio viene por esta parte de aquí, es decir, salta el stop loss de toda la gente, que son órdenes de compra, porque estamos en venta. Entonces, aquí tenemos muchas órdenes de compra donde las instituciones pueden vender sus posiciones, salen de sus posiciones, venden y además mucha gente aquí piensa que estamos rompiendo una resistencia, entonces vamos a tener soporte y entra en compras. Entonces está generando liquidez por la otra parte, es decir, han entrado en compras y sus stop loss, que van a ser órdenes de venta, van a estar por debajo. Entonces el precio simplemente desde ahí
hace creer a la gente que vamos a seguir subiendo y desde ahí simplemente revierte el movimiento y empieza a caer. Es decir, una vez ha generado liquidez, ha sacado liquidez por una parte y ha generado liquidez por la otra parte, va a ir a buscar esa otra liquidez. El mercado se mueve por liquidez. Puede ser que el euro esté fundamentalmente alcista, esté fundamentalmente bajista, no lo sé, la verdad, pero simplemente se mueve por liquidez en el corto, medio plazo. En el largo plazo sí que mandan los institucionales, mandan los fundamentales y manda toda la macroeconomía, eso es evidente. No podemos obviar que los tipos de interés mandan, que la situación económica de una región manda, no podemos obviar eso, pero en el corto, medio plazo el mercado no puede decir, vale, pues han subido los tipos de interés en Europa, entonces el euro va a subir, o los bajan en Estados Unidos, entonces el euro se revaloriza frente al dólar. No funciona así, no puede ser algo tan directo porque todo el mundo ganaría dinero, o ha estallado una guerra, entonces el oro va a subir. No puede funcionar así las cosas, ¿vale? El mercado no es tan fácil porque si no todo el mundo sería rico, tiene que generar ese sentimiento en la gente que tiene menos conocimiento, tiene que generar esa sensación de que el precio se va a mover sin ellos para que ellos entren, pongan sus posiciones y ya a partir de ahí pues puedan manipular, posicionarse con sentido las grandes instituciones y a partir de ahí dar todos los movimientos en favor de los fundamentales, pero en el corto plazo siempre tienen que generar esa liquidez para poder mover el precio de forma eficiente. Y bueno, señores, hasta aquí llega el vídeo de hoy donde os he explicado más o menos cómo funciona la liquidez, dónde la podemos encontrar y por qué es súper peligroso pues fiarse de los patrones que te enseñan normalmente cuando estás empezando a tradear. Así que lo vamos a dejar por aquí. Te recuerdo que si te ha gustado el vídeo y si no quieres perderte pues mi camino y mi semana a semana que subo cada domingo, pues te puedes suscribir para no perderte ninguno de los vídeos. Luego también los miércoles siempre vas a tener un contenido educacional para que sigas aprendiendo sobre trading y tienes un montón de contenido ya en el canal que te va a ayudar pues a sentar las bases sobre esto que te he explicado. Y nada, como siempre pues un me gusta, cualquier cosa para que llegue a mucha más gente, lo agradecería una barbaridad y por mi parte poquita cosa más. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!